Chicago, 1929. La prohibición era ley en el país. Con la complicidad de Al Capone, Chicago la burlaba. Aún ahora, mientras Al Capone purgaba una condena corta en Filadelfia por llevar un revólver, la organización funcionaba sin trabas, con el respaldo de oficiales corrompidos y de un público indiferente. La noche del 17 de junio de 1929, la banda debía enfrentarse a su enemigo principal, un agente de la prohibición llamado Eliot Ness, en el centro social de la banda, el Café Montmartre. Y bueno, así las cosas. La serie de hoy, Los Intocables. No pinches mames, por fin pude conseguir la parte 1 de la primera temporada a un buen precio. En el Mix-Up andaba por ahí de los 500 pesos el DVD, pues que no mamen. Una serie de la cual quizás sus creadores han muerto. Todos la venden como si les surgiera recuperar su inversión, que no chinguen. Así que valió la pena esperarme. Y por fin la pude conseguir en 130 pesitos. Los Intocables o The Untouchables, una serie del 59 con 120 capítulos y que terminó su ciclo en el 63, más de 50 años, y la verdad es que yo la recordaba someramente de cuando era niño y la pasaban en la tele ya en la noche. Por ahí vi a pedazos algunos capítulos, pero la verdad es que cuando la pasaron, pues yo no entendía bien de qué iba el pedo. Sin embargo, tenía amigos de la cuadra que platicaban las historias y creo que era más la imaginación y emoción que me despertaban esas narraciones que el que realmente yo las haya visto de chamaco. Todos querían ser Eliot Ness y yo también. En realidad Los Intocables estaban más en mi imaginación, sobre todo el estilo narrativo del escritor colombiano Álvaro Mutis. Me impactó tanto que era mi referencia más importante de la serie, tanto que cuando vi el primer capítulo, pues la neta hasta me emocioné bien chingón. Y a todo esto, ¿quién era Álvaro Mutis? Bueno, pues él era un mexicano, nacido en Colombia, en el 23 del siglo pasado. De hecho, en este 2013, en septiembre, pasó a pagar su cuenta a la caja por todo lo que vivió. Era un novelista y poeta que ganó con sus letras diversos premios importantes de literatura como el Villaurrutia, el Príncipe de Asturias, el Cervantes, el Neustadt, etc. Y bueno, debido al manejo caprichoso de unos dineros de la multinacional ESO, en la que él era jefe de relaciones públicas, dinero que asignaba a obras de caridad, según esto, y que Mutis usó como si fuera suyo en asuntos que tenían que ver con la cultura, y pues eso no le pareció a la compañía, que quedaba muy mal parada ante los dictadores de aquellos días, por lo que lo demandaron. Es decir, imagínense que trabajan en Televisa, digamos, y que esta está asociada con el gobierno usurpador, con el fraude, y él ayudó a imponer el gobierno actual. Imagínense, ¿no? Y que ahí trabaje un cabrón que se le ocurra usar el dinero para la publicidad en una obra de teatro o película contestataria. Entonces pues me lo atoraron, y por eso es que huyó a México después de ser demandado por la compañía. Ante esta situación, su hermano Leopoldo, Casimiro Eiger y Álvaro Castaño Castillo le arreglan un viaje de emergencia a México, que desde entonces fue su lugar de residencia. En el 56 llegó con 2 cartas de recomendación, una dirigida nada más y nada menos a Luis Buñuel, director de Los Olvidados, película de la que ya hablamos en este podcast, y otra a Luis de Llano, obviamente el papá, Luis de Llano Macedo, no me acuerdo cómo se llamaba ese güey.
pero no es el güey que se andaba cogiendo a los Timbiriche, no es ese güey. Gracias a estas cartas consiguió trabajo como ejecutivo en una empresa de publicidad, y pues ahí se metió en el medio intelectual mexicano, y pues sus amigos eran Octavio Paz, Carlos Fuentes, Luis Buñuel, entre muchos otros. Y bueno, él no perdió los lazos con Colombia, pues esporádicamente colaboraba en la revista Mito. En el 59 la prestigiosa revista publicó el libro Reseña de los Hospitales de Ultramar, que significó la aparición en el mundo de las letras del romántico personaje Maciol el Gaviero, que viene a encarnar la conciencia del poeta. En el 59 se hicieron efectivas las demandas en su contra y fue recluido en la cárcel mexicana de Lecumberri durante 1 año y 3 meses, una nueva experiencia para su formación como escritor, pues además de conocer la poco gratificante vida carcelaria, logró superar miedos y fantasmas. De aquel periodo de su vida es necesario resaltar la disciplina que tuvo en devorar muchos libros. Leyó por segunda vez los 7 volúmenes de En busca del tiempo perdido de Marcel Proust, de quien tenía un retrato en su celda. Dio forma a los relatos Saraya, El último rostro, Antes que cante el gallo, La muerte del estratega, algunos poemas de los trabajos perdidos del 65, y escribió El diario de Lecumberri, resultado directo de su estadía en la cárcel, en la que narra de manera conmovedora la vida y muerte de Palitos. El libro fue publicado por la Universidad Veracruzana. Tras la cárcel, algunos años después, Álvaro Mutis pasó a ser gerente de ventas de América Latina para la 20th Century Fox y luego de la Columbia Pictures, en donde permaneció hasta jubilarse en el 88, empresas que le permitieron seguir viajando por el mundo, y bueno, así las cosas. En el 73 se publicó en España Suma de Magrol el Gaviero, que contenía las obras Primeros poemas, Los elementos del desastre, Los trabajos perdidos, Reseña de los hospitales de ultramar y Recuento de ciertas visiones. Y bueno, en 2001 recibe el premio Cervantes, el 22 de septiembre, como ya decía, del año pasado. Murió en la Ciudad de México a los 90 años a causa de una enfermedad respiratoria. Personalmente nunca he leído nada de Álvaro Mutis. Se dice que era fan from hell de la monarquía española y que sostenía siempre que el mundo retrocedió jodidamente cuando la voluntad popular se impuso y con ello la influencia española desapareció de América. Bueno, pues este cabrón era el que narraba los contextos de la serie doblada al español de Los Intocables. La serie está basada en el libro que escribió el propio Eliot Ness acerca de su vida y lucha contra la mafia que traficaba alcohol durante la ley seca en Estados Unidos. Su lucha en Chicago, principalmente con todos estos capos del alcohol, se emparenta muchísimo con todo el asunto actual de las drogas y los narcotraficantes modernos, así como la corrupción y la pudredumbre humana, los policías corruptos, las instituciones corruptas, los políticos corruptos. En los años 30, Chicago era una especie de Sinaloa mexicana, solo que acá pues no había un Eliot Ness que hiciera el paro. Y bueno, ¿quién era Eliot Ness? Eliot Ness nació en 1903 en Chicago, precisamente, y murió a los 54 en el 57, un agente del Tesoro que su leyenda dice que era incorruptible, y formó un equipo a prueba de corrupción al que le apodaban Los Intocables porque no se dejaban corromper por poder o por dinero. Es decir, Eliot Ness ya no vio la serie que se hizo en honor a su vida, emulando sus historias y logros contra los cárteles del alcohol y el juego de aquel tiempo. Y bueno, antes de ir con la serie, abro un espacio para la reflexión. La ley seca. Esta era la ley contra la que, bueno, más bien la ley que defendía Eliot Ness. Él dedicó todos sus esfuerzos para defenderla y bueno, aquí valdría la pena decir si en los años 30 la ley seca era buena o no.
Y entonces, ¿por qué 100 años después, es más, muchos menos, la ley seca, que era muy mala y que cobró muchísimas vidas, ahora sale hasta en televisión? ¿Las leyes son buenas o son malas? ¿La ley seca era buena o era mala? Eliot Ness, al defenderla, ¿era un héroe o un instrumento del gobierno para acaparar ese negocio? Y luego, al legalizar el alcohol, ¿el gobierno reconoció una libertad del individuo o simplemente le dio una droga legal más con la cual obnubilarlo? Y con ello, obviamente, pues hincharse de billete. Así las cosas. Aquel escenario hace casi 100 años es muy similar al de un par de décadas para acá, donde los zares de la droga se coluden con los gobiernos en un negocio muy redituable donde todos ganan menos los idiotas. La ley hace que lo malo se vuelva bueno, la ley hace que el crimen desaparezca, la ley hace que por decreto el mundo mejore, o simplemente la ley es la herramienta de los gobiernos para adiestrarnos, para ganar más dinero, coartarnos las libertades y jodernos ad infinitum. Eliot Ness fue solo un instrumento para que el gobierno, 80 años después, se siente en las mismas mesas que los zares del alcohol y el juego, que en aquellos días eran el diablo. Luego entonces hoy ellos departen con los dueños de Caliente, con los dueños del Jack, con los dueños de los casinos que inundan el periférico, y no hay mayor pedo. Y hoy la publicidad de Bacardí hace referencia a aquel tiempo en su campaña Untamable, en donde dice que la destilería explotó, pero después ellos rockearon, algo así dice. Entonces, los buenos y los malos se dan según el contexto legal en el que sucedan. Me imagino, en 100 años o en menos, muchos menos, los zares de la droga sentándose a departir con los jefes de gobierno, saludándose en cadena nacional. ¿Eso es una contradicción, una incongruencia o simplemente una evolución civilizada de las sociedades? Es decir, hace 100 años el individuo no estaba preparado para que el alcohol fuera libre y tuviera la libertad el individuo de poder acceder a ella, y hoy estamos a punto de que el ser humano sea libre. Luego entonces, ¿de qué sirvió todo el empeño y dedicación, la impecable reputación de Eliot Ness y sus intocables, si al final quedó rezagada porque unos políticos decidieron que cero corrupción era harto complicado, mejor la legalizamos y así ganamos todos? Eso es lo más fácil e inteligente, ¿no? O sea, hoy no hay Eliot Ness que combata el crimen. Sin embargo, si lo hubiera, sus esfuerzos serían vanos, pues en breve una negociación pondría fin a las matanzas. Pero ¿y qué hay de la libertad del individuo a elegir? Si en aquel tiempo algunos querían empedarse, ¿no tenían derecho? La ley era solo porque el gobierno no quería quedarse fuera del business, o bien la ley era para que el individuo incapaz de controlar su manera de beber no se jodiera la vida. Y bueno, traslado a este tiempo, hoy las leyes prohíben las drogas, es decir, yo hoy en este momento no tengo la libertad de administrar las drogas que me meto. Fumarme un porro de mota, que es menos dañino que un Marlboro o que 4 cubas con Coca-Cola, está mal, pues aunque quizá no sea tan dañino, la ley dice que sí, y entonces ya soy el enemigo público número 1. Luego entonces el esfuerzo de Eliot Ness y sus intocables, ¿dónde quedó? La ganancia de las cervecerías destruidas y las destilerías incendiadas fue simplemente una prueba del poder gubernamental para que el negocio se compartiera. La analogía de Eliot Ness ahí queda para la reflexión. ¿Sirve de algo ser intocable o incorruptible? ¿Para que los dueños del asunto malbaraten ese esfuerzo pactando con los zares y los capos? ¿O no habría necesidad de tanto si el individuo fuera un ser pensante, libre y responsable, que pudiera tomarse un tequila o fumarse un porro sin que ello le joda la percepción, ni lo ponga en riesgo mortal por no controlar su manera de fumar, de beber, de coger o de ver la televisión? Y bueno, vámonos con los intocables. El papel principal de Eliot Ness fue interpretado por Robert Stack. Robert Langford Modini Stack, nacido el 13 de enero de 1919,
en Beverly Hills y muerto hace 10 años, el 14 de mayo de 2003. Robert Stack. Su papel más memorable y por el que será recordado es sin duda el de Eliot Ness. No pudo en realidad tener uno más importante. Él murió en el 2003 a los 84 años. Además de Los Intocables, participó en algunas películas que realmente nunca pudieron superar el legendario personaje. Estuvo él en Reportera del Crimen, en una versión de Transformer del 86, en Falcon Crest, en BBC Bothead Do America hizo un doblaje, en la serie del Hércules para Disney y nada más. Y bueno, su contraparte, Al Capone, quien fue Alfonso Gabriel Capone, nacido en Brooklyn, Nueva York, un 17 de enero del 99 y muerto un 25 de enero del 47, más conocido como Al Capone o Al Scarface Capone, apodo que recibió debido a la cicatriz que tenía en su cara provocada por un corte de navaja. Fue un gángster estadounidense de los años 20 y 30, aunque su tarjeta decía que era un vendedor de antigüedades. Capone comenzó su carrera en Brooklyn antes de trasladarse a Chicago y convertirse en la figura del crimen más importante de aquella ciudad a finales de los años 20. Al Capone ya estaba en la lista de los más buscados del FBI. Su caída se produjo en los años 30 cuando fue encarcelado por el gobierno federal de los Estados Unidos por evasión de impuestos y enviado a la prisión de Alcatraz. Él murió en el 47 en Miami Beach, Florida. Y bueno, los Capone emigrarían desde Italia a Nueva York en 1893 y se trasladarían a una casa situada en la calle Navy Street, en el número 95, una de las calles al sur de Brooklyn. Gabriel Capone trabajaba en una barbería cercana en el 29 de Park Avenue. Al Capone dejó los estudios de quinto grado en la escuela a la edad de 14 años para irse a trabajar a distintos lugares. Capone conocería a Johnny Torrio y sería influenciado por él hasta tal punto que Torrio llegó a convertirse en su mentor en esto de la gangsteriada. Johnny Torrio introdujo al joven Capone en diversas bandas juveniles de ladrones como The Junior 40 Tips, Five Points Junior o los famosos Five Points Gang. Aquí comenzaría la carrera criminal de Al Capone. Él se convertiría en guardaespaldas del mafioso Frankie Yale y Antonio Tony el Malo Torelli, quien encomendaba a Capone tareas como la de extorsionar a los diferentes propietarios de negocios para que le cedieran una parte de sus beneficios. En esa época sería llevado como camarero y guardaespaldas en un club nocturno llamado Yale. Capone un día se emborrachó e insultó a una de las chicas que trabajaban ahí, provocando así una pelea entre Capone y el hermano de la chica, Frank Galuccio. Este sacó una navaja y con ella le rajaría 3 veces la cara a Capone, y de ahí nació su famoso apodo de cara cortada, ya que esos navajazos que recibió le dejarían 3 cicatrices de bastante consideración. Al día siguiente Capone fue a disculparse con Galuccio por órdenes de Yale y entonces dejaría de ser el guardaespaldas del local, y así las cosas. Al Capone trabajaba todavía para Frankie Yale y se cree que había cometido al menos un par de asesinatos cuando fue enviado a Chicago en 1919 junto a su mentor Johnny Torrio, ciudad donde comenzaron a trabajar bajo las órdenes de James Big Jim Colosimo, rey del vicio en aquellos tiempos y tío de Torrio. Poco tiempo después, Torrio pasó a dirigir la banda gracias al asesinato de su jefe, y no se sabe con seguridad si él fue eliminado por Capone o por Frankie Yale. Y bueno, así las cosas. Capone creó el Sindicato del Crimen con sus ayudantes Frank Nitti, Campaña, Guido Cicerone, Gus y Fichetti, Vicente,
Enzo y Guido Fretes, convirtiéndose en el rey de Lampa de la ciudad. A pesar de que su poder no fue mucho más allá de la ciudad de Chicago, su nombre generaba temor y respeto en los bajos fondos de todo el país. Después de deshacerse de sus rivales, Capone siguió enriqueciéndose gracias al tráfico ilegal de bebidas alcohólicas ocasionado por la ley seca a través de su vasta red clandestina de salas de juego. Se calcula que en 1927 la fortuna de Capone ascendía a más de 100 millones de dólares de aquellos tiempos. Aunque Capone siempre hacía sus negocios con nombres falsos y no había registros que lo relacionaran con sus ganancias, las nuevas leyes promulgadas en el 27 permitieron al gobierno federal perseguir a Capone por evasión de impuestos. El proceso y acusación ocurrieron en el 1931. Al Capone fue declarado culpable, sentenciado a 11 años de prisión. Capone estuvo en la isla de Alcatraz y era estrictamente vigilado. Al revocarse la ley seca, el imperio de Capone pues pronto comenzó a debilitarse. A mediados de los 30, estando en Alcatraz, era ya una de las personas más famosas de la cárcel. Ya de mayor comenzó a mostrar signos de demencia, debido probablemente a una sífilis que nunca se trató y que le contagió una prostituta. Pasó gran parte de sus últimos años en el hospital de la prisión y fue liberado el 16 de noviembre del 39. Arruinado, físicamente débil y con la mente deteriorada, se retiró a Miami, donde ya nunca salió. En el 47, el 21 de enero, hace 5 días, pero del 47, porque estoy grabando esto el 26 de enero de 2014, sufrió Capone un derrame cerebral y murió 4 días después de una neumonía. Lo encontraron muerto en la bañera y fue enterrado en el cementerio Mount Olivet, trasladado al cementerio Mount Carmel al oeste de Chicago, junto a los restos de su padre y de su hermano. Al Capone, su historia no es tan distinta que las del Chapo, Caro Quintero y demás capos de la droga que el gobierno nos dice que nos joden, mientras ellos negocian con ellos para que al final legalicen el pedo y todos ganen menos nosotros. Neville Brandt interpretó al Capo. Él solo salió 5 capítulos en Los Intocables, pero fue indeleble su aportación. Neville Brandt interpretó al Capo. Él nació en Griswold, Iowa, e inició su carrera con la película Dead or Alive en el 50. Él hizo estuvo en Combate, estuvo en el capítulo de La Dimensión Desconocida del 64, de The Encounter de la temporada 5, capítulo 31. Él murió de enfisema en el 92. Estuvo en Bonanza, en Combate, en Koyak. Y bueno, vámonos con Los Intocables. Todo inicia con ese memorable tema sostenido por metales y percusiones dramáticas, compuesto por Nelson Riddle, que hizo arreglos para Frank Sinatra, Nat King Cole y también trabajó en la serie sesentera de Batman. Trabajó con Ella Fitzgerald, Antonio Carlos Jobim y un etcétera bien cabrón. Nelson Riddle murió en el 85. El primer capítulo o capítulo piloto dura 1:30 y se llama La Mafia al estilo Scarface. Y bueno, todo inicia con Eliot Ness, que hace una redada en un lugar llamado el Café Montmartre. Rompen puertas y Eliot Ness los encara. Los clientes parecen no inmutarse, pues alguien ya les había dado el dato de la redada. Eliot Ness, frustrado, sentencia: alguien ya les había avisado. Frank Nitti se presenta. Él es el hombre que maneja el negocio mientras Al Capone está en la cárcel. El que doblaba a Nitti no es otro que Víctor Guajardo, que era el narrador de la serie de Batman en los 60s. Dobló en Bell y Sebastian, La Label, Gigi, en Voltron, en Los Picapiedra, en Los Defensores de la Tierra, en El Hombre Araña y sus sorprendentes amigos, en He-Man, en She-Ra, Los Locos Adams, El Príncipe del Rap.
También Frank Nitti fue doblado por Guillermo Romano, alias Carlos Stevenson. Él fue el que dobló a Adam West en la serie de Batman y tuvo mucha participación en el doblaje de La Dimensión Desconocida. A Robert Stack lo doblaba Alberto Pedret. Y bueno, Eliot Ness sabe que dentro de su equipo hay corrupción y sale del lugar muy decepcionado. Él sabe que ahí se mueve el alcohol, pero no encontraron gota alguna. Ness es citado por el mero chingón de Chicago, el fiscal. Hablan temas relacionados con el imperio de Al Capone, mismos que mueven $120 millones al año por concepto de bebidas embriagantes, cervezas y licores varios, cosa que en ese tiempo estaba penadísima, pero aquí es donde yo me pregunto, entonces cuando la droga se legalice y salgan los comerciales en televisión, ¿ya será buena y los narcos respetables empresarios y amigos de la comunidad? ¿Lo legal siempre es bueno o lo ilegal siempre es malo? La bendición del gobierno sobre los delincuentes no implica un engaño y corrupción muy elevada. Mucho de esto se puede ver actualmente en Michoacán, pero como decía, ese es un tema diferente. Pues bien, el fiscal le dice a Ness que urge detener a Capone, si no por el licor, sí por evasión de impuestos. Desde aquellos tiempos veíamos cómo se usa la ley, cómo se tuercen las mismas por un lado o para el otro, fabrican culpables y todo aquel que no se mocha con el gobierno entonces es un delincuente. Hoy los impuestos son despilfarrados por los gobiernos del mundo. En México los gobernadores, diputados, senadores, jueces y demás cabrones con cargos gubernamentales y políticos se sirven con la cuchara grande y no pasa nada, y luego entonces la gente que decida no pagar impuestos para no seguir manteniendo esos vagos desgraciados mantenidos, entonces ellos son más buscados que el peor violador o el asesino de alguna niñita en el Estado de México. ¿Quién es el bueno o el malo? Ness era un hombre bueno al servicio de los malos. Capone era un hombre bueno, enemigo de los buenos. Al final su negocio fue legal cuando compartieron las ganancias con el gobierno. Y luego entonces, ¿quién es más desgraciado? Capone seguía fielmente un código de ética dictado por el gobierno y en función de ello creó a los Intocables. Un grupo a prueba de corrupción que servía a uno más grande, más miserable y corrupto que la banda de Al Capone. Capone cita la corrupción como la razón más importante para crear a los Intocables, cosa que es muy vigente actualmente. Y después de sumergirse en centenas de expedientes, Eliot Ness por fin toma su decisión y reunió al grupo Los Intocables. 6 hombres honestos. El equipo real en realidad tenía 11 integrantes. Lamar Kane, mismo que solo estuvo la primera temporada, Eric Hansen, Martin Flaherty, Cac Rossman, William Youngfellow, Tom Kopka, 6 hombres honestos, además de Joe Fuseli. 7 contra el mundo de Lampa en Chicago. Un par de policías corruptos le dicen a Frank Nitti que tenga cuidado, pues se ha creado el grupo especial. Nitti, acostumbrado a sobornar, ni se inmuta. En la oficina de Frank Nitti se presenta el policía corrupto que reparte el billete. Los sobornos se elevan. Eliot Ness baila con Betty Anderson, chica a la que había estado perreando por más de un año. Ness está pensando en su cruzada. Eliot se encabrona al ver cómo los demás consumen alcohol al margen de la ley, dándole dividendos a Capone, obviamente. Betty lo atora y le dice que se calme, pues en ese momento él no está trabajando. En eso está cuando Joe Fuseli le trae buenas noticias a Ness. Se retiran y es así como la primera destilería de Al Capone cae. Un buen inicio. Llega un tipo para negociar con Eliot Ness y se citan al día siguiente en un lugar para ver el precio. Ness y 2 intocables llegan a la cita. Le ofrecen una cantidad y Eliot Ness la rechaza. Queremos mucho más. Eliot Ness aprieta, pues más que el soborno, lo que le interesa es saber quiénes son los pesados que autorizan los sobornos. El que llega es Frank Nitti, y Eliot Ness les pide $1,000 a la semana para presionarlo un poco más. Frank Nitti no tiene más remedio que aceptar, aunque antes uno de sus chalanes quería apuñalar a Ness. La cosa no pasa a mayores y Ness y sus 2 compañeros se salen con el billete.
Ness entregó el soborno en la oficina del fiscal federal. Una semana después, los intocables cerraban 6 destilerías de Al Capone. Frank Nitti y sus chalanes están bien ardidos, así que planean una venganza. Johnny le dice a Ness que no chingue, pues si sigue van a matarlo a él. Elliot Ness le dice que le interesa saber el paradero de las cervecerías. Johnny accede, da la ubicación de una a cambio de su libertad. Las cervecerías, no mames, hoy hay grandes emporios cerveceros y nadie hace pedo, pero en aquellos tiempos eran el diablo y el enemigo número 1 porque no se mochaban bien con el gobierno. Las puertas eran de acero, así que les costó trabajo y tiempo entrar, cosa que aprovecharon los trabajadores y se fueron por el drenaje. Debían idear algo para entrar por la puerta de acero de manera intempestiva. Se enteran de que Johnny ha sido encontrado muerto con la cabeza despedazada. Frank Nitti reforzó las puertas de acero de las cervecerías y Elliot Ness mandó construir un escudo en un camión a manera de ¿cómo podré decir? A manera de tridente para chocar con ellas y desmadrar las puertas, algo así como un tanque. Después de días y días de trabajo de inteligencia, por fin dieron con una de las más grandes cervecerías de Al Capone, al sur de Chicago. Así es como, ayudados del auto con escudo, irrumpen y aprenden a todos a la par que destruyen las instalaciones y el producto terminado. En la cumbre del café, Nitti tiene una reunión donde acuerdan asesinar a Elliot Ness. Al día siguiente llega a la oficina de Elliot Ness George Ritchie. La motivación de Ritchie para ir con Ness a solicitar trabajo se desprende de que su esposa lo ningunea y ella es muy fan de Elliot Ness. Entonces él, al decir que trabaja con Elliot, quiere de alguna manera resarcirse con su esposa. Resulta que la esposa de este perdedor, Brandy, es sobrina del tesorero de la banda de Capone. Ritchie planea usar esta conexión para inmiscuirse en la banda y servirle a Elliot Ness de informante. Brandy LaFrance es una gordibuena que, a mi manera de ver, está bien sabrosa, pero bien pinche loca. La clásica escena del anillo de compromiso. Elliot Ness le pide a su novia Betty que se casen y ella acepta gustosa y feliz. No mames, ¿por qué no hay iPods de compromiso, PlayStation de compromiso, Blu-rays de compromiso de edición especial? No digo que compraría uno, pero pues estaría chingón diversificar. George Ritchie lo interrumpe, pues está en el mismo lugar y le dice que han votado para matarlo. Le dice que ya se ha infiltrado en la banda y está jugando el papel de doble agente. Elliot Ness confía, pero le dice que tenga mucho cuidado, pues no quiere su muerte en su conciencia. La velada sigue y al final Elliot Ness descubre una bala marcada en la mesa en una clara advertencia. La tensión se presenta. Elliot Ness decide intervenir en una maniobra arriesgada. El teléfono de Frank Nitti con éxito. De ahí él obtiene valiosa información para seguirlo atorando. La estrategia para hacerlo es matemática y precisa. Toda la implementación es simplemente deliciosa. Brandy es bastante putona y George Ritchie lo sabe y lo acepta, como debe de ser, chingao. Ella coquetea con el agente de Ness infiltrado, que es parte del plan para la intervención telefónica exitosa, y así es como joden una nueva cervecería y otras 4 más. Todo iba bien, pero el 19 de marzo de 1930, Al Capone sale de prisión después de purgar 10 meses de condena en una cárcel de Filadelfia. Al Capone llega al café y es recibido como un héroe. Ahí tiene una junta en donde, al darle el balance general de las pérdidas, se encabrona y caga a Frank Nitti bien culero. Capone muestra su personalidad y sentencia, que acabará con Elliot Ness. Los sobornos se elevan en montos. Elliot Ness cita a conferencia de prensa donde deja clara su posición: no cederán ante los sobornos. Al Capone se entera de la intervención telefónica y hace que la quiten. A Elliot Ness todavía le quedaba George Ritchie introducido en la banda, pero hay evidencia de que la mafia ya le ha llegado al precio.
Elliot Ness y sus muchachos quiebran a Richie y lo amenazan para que les ayude para dar con la nueva cervecería, todavía una más grande. Richie accede e invita al tío de Brandy, su esposa, a cenar para ver si obtiene el lugar preciso de la cervecería de Capone. Mientras Brandy hace su número, George Ritchie es engañado para asesinarlo. Unos secuaces de Capone visitan a Betty Anderson, la novia de Elliot Ness, solo para dejarle un mensaje. Ella llama a Ness, que en cuanto sale para ir por ella, un auto avienta en su puerta el cadáver de George Ritchie. Cuando Ness llega con Betty, los chalanes de Capone le hablan, ella aterrorizada, y Ness le dice que se los va a atorar. Elliot Ness se casa con Betty. La viuda LaFrance está inconsolable por la muerte de su esposa. Un par de intocables llegan a preguntarle sobre lo que sabe, pero ella se niega. Ness reúne a su grupo para ir por la cervecería. Al Capone, el beso de la muerte. Un auto pasa veloz y rafaguea el auto donde va Elliot Ness junto con Fuseli. Este último cae abatido y Elliot Ness llora frustrado y con sed de venganza. Ness obtiene la información necesaria para localizar la cervecería y después de que un amigo de Fuseli, Pico, les ayuda, dan con ella y asesinan y desmadran todo lo que ahí había. Cadáveres entre ríos de cerveza. Elliot Ness le llama a Capone y le pide que mire por su ventana al día siguiente a las 11 en punto. El cortejo fúnebre de Fuseli y los camiones cerveceros de Capone. Al final, Al Capone cae por evasión de impuestos, pero Ness se emputa pues solo le han dado 2 años. Tanta sangre y muerte para 2 años, pero Capone no contaba con que el juez pediría que explicara por qué suplicaba la clemencia para ser beneficiario de esos 2 años. Capone no se iba a humillar así en público, o sea que al final fue condenado a 11 años de prisión, y así fue el principio de la leyenda de Elliot Ness y sus intocables. Así de simple, así de sencillo.